sonó la campana del presidente el otro día. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Sí, está igual que la campana del presidente del Senado en la cuenta pública presidencial. Muy bien. Muy buenos días a todos. La presente sesión tiene por objeto continuar el análisis del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indica. Estamos con suma urgencia y quiero darle la más cordial bienvenida, como en todas nuestras sesiones, a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, también a la jefa de la División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés, también al profesor Maldonado, que ahora nos acompaña presencialmente y que ha acompañado el trámite de este proyecto tan importante desde la Cámara de Diputados. Y le ofrezco la palabra entonces al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías. Señor presidente, se ha recibido en esta secretaría una comunicación del presidente de la Asociación Nacional de los Trabajadores del Sename, ANTRACE, señor Walter Arancibia, mediante la cual solicita asistir como oyente a las sesiones en que la Comisión Mixta debata este asunto. ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud, como lo hemos hecho en otras sesiones, que los funcionarios puedan asistir como las asociaciones de funcionarios del actual Sename, que termina con este proyecto, puedan venir a presenciar las sesiones? ¿Sí se acuerda, señor secretario? Para que lo pueda comunicar. ¿Eso es todo, la cuenta? Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Muy bien. Sobre puntos varios, tampoco, ¿no? Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la senadora Luz Ebensperger, al senador Elizalde, presidente del Senado, y a los diputados Leonardo Soto, Héctor Barriga, Andrés Lonton y Juan Antonio Coloma. Ya le dimos la bienvenida a la ministra de Justicia y a todo el equipo del Ejecutivo. Estamos citados hasta las 13:30 horas. El objeto de la sesión es seguir votando las disposiciones, salvo las transitorias que quedamos de ver al final con las presentaciones de las asociaciones de funcionarios. Así que, señor secretario, le ofrezco la palabra para que sigamos viendo las diferencias entre ambas cámaras, resolviendo y votando. Gracias, presidente. Sus señorías, hay que dirigirse en el comparado que ustedes tienen a su disposición, página 53. Lo último que se votó fue el inciso final nuevo que aparece al comienzo de la página. Hay que ir en consecuencia al epígrafe del párrafo tercero del título segundo. El Senado, en el primer trámite constitucional, determinó que este epígrafe fuera, párrafo tercero, acreditación de organismos. La Cámara de Diputados, por su parte, agregó en este epígrafe, a continuación de la palabra organismo, la expresión personas naturales y programas. Muy bien, parecería del todo lógico por las mismas razones que habíamos conversado la semana anterior, que también las personas naturales que prestaran servicios estuvieran acreditadas. Eso es lo que habíamos resuelto como criterio general. Si les parece, mantenemos la propuesta de la Cámara de Diputados. Así se acuerda. Señor presidente, solo una precisión. Esta secretaría entiende que el senador señor Elizalde está votando por el senador Durresti en este momento. Se nos ha comprometido a hacer llegar la... Por efectos de quórum, por ahí llegó el senador Araya, pero... Sí, perfecto. El senador Durresti, cuando llegue, yo me retiro. Así lo entendemos todo y basta la certificación del ministro de Fe para ello. Siempre hemos operado con fair play en esta comisión. Fue unánime. Bienvenido, senador Araya. Ya. Señor presidente, enseguida, a propósito del artículo 35,
el inciso primero de este artículo. El Senado aprobó en el primer trámite constitucional el siguiente texto para este inciso. Artículo 35. De la acreditación de organismos y programas. Para la aplicación del modelo de intervención previamente señalado, el servicio podrá contratar los servicios de organismos externos debidamente acreditados para tal efecto y que no tengan fines de lucro. La Cámara de Diputados acordó sustituir este inciso primero por el siguiente. Artículo 36. De la acreditación de organismos, personas naturales y programas. Para la aplicación del modelo de intervención previamente señalado y el cumplimiento de sus funciones, el servicio podrá contratar los servicios de organismos externos que no tengan fines de lucro y de personas naturales, ambos debidamente acreditados para tal efecto. Se aplica la misma lógica, en el sentido que las personas naturales estén acreditadas. Obviamente puede haber un profesional que preste servicio, ¿no? Un psicólogo, un terapeuta, y puede realizar servicios profesionales. Lo importante es que esté acreditado, distinto el caso de las personas jurídicas, las fundaciones, el Hogar de Cristo, no sé, cualquier otra, una corporación que se dedique a la rehabilitación de la droga. No sé si yo sugiero que mantengamos la propuesta de la Cámara de Diputados por la misma razón anterior. ¿Les parece? Senadora Espergue, por favor. Con la redacción queda claro que las personas naturales sí van a poder tener fines de lucro, porque un profesional no va a realizar gratuitamente, va a cobrar su honorario. Claro, por eso está después yo creo que la señora Macarena Cortés puede aclararlo mejor, pero yo entiendo que un profesional, por ejemplo, un psicólogo, un terapeuta, exacto, obviamente se gana la vida en eso y puede cobrar por sus servicios profesionales. Diputado Soto. Sí, presidente, en el mismo sentido de la senadora, se nota una cierta contradicción en la redacción del artículo, toda vez que cuando se trata de personas naturales, personas jurídicas, la norma es muy perentoria, tienen que ser personas jurídicas que no persigan fines de lucro, que tengan una organización, pero finalmente las ganancias que obtuvieran de su asesoría no se pueden distribuir entre los socios. Pero al mismo tiempo dice que sobre las personas naturales no existe ninguna restricción. Es decir, podría ser una consultora cualquiera bajo el nombre de una persona natural y que persiga evidentemente fines de lucro, que es natural en una persona, y se desvirtuaría solamente por la distinta calidad jurídica de la persona que es titular del organismo. Yo no sé si eso es lo que quiere el Ejecutivo. No sé si es lo que queremos como comisión, pero si realmente queremos que todos los excedentes que generen todos estos organismos no se distribuyan o no se vean como un negocio que tenga fines de lucro en sí mismo, habría que tener alguna restricción sobre las personas naturales. Si no, está bien, pero igual aparece una contradicción y que lo lógico que va a hacer naturalmente es que cualquier institución que quiera trabajar bajo este mecanismo va a preferir organizarse como una empresa, pero con la cabeza como persona natural. Si es que eso es lo que queremos. Gracias, diputado Soto. Senador Elizalde. No sé, es que yo no sé a qué se refiere el diputado Soto, porque si se refiere a las empresas individuales de responsabilidad limitada, IRL. eso no es una persona natural, no es una persona jurídica. Así es. La persona natural además no puede subcontratar, se supone que presta directamente los servicios. Entonces, no se puede constituir una especie como de persona natural que a su vez subcontrata. Sí, es persona natural, es uno o una. Y es de toda lógica que quien presta un servicio profesional tenga un ingreso para su subsistencia. Lógico. Pero además, como es solo una persona, tiene un límite de prestaciones que puede otorgar. No va a ser lo mismo una persona jurídica que podría tener ingresos significativamente superiores. Efectivamente, senador Elizalde, muchas gracias. Yo estuve presente en la discusión en la Cámara y adoptamos esta resolución. El diputado Coloma también se debe acordar y el diputado Soto, precisamente para no limitarnos a organismos, sino que incluir a profesionales que puedan prestar servicios, que es lo importante, que esos profesionales estén acreditados.
y por lo tanto sujeto a fiscalización. Entonces, yo les sugiero que mantengamos la redacción de la Cámara. ¿Les parece? Diputado Soto. Sí, yo solo quería una precisión. Una persona natural puede ejecutar los servicios personalmente, sobre todo si es profesional, lo acredita incluso con boleta, pero también una persona natural puede ser la cabeza de una empresa y puede trabajar con factura. Entonces, yo entiendo que lo que aquí estamos autorizando es la prestación de servicios personales de profesionales debidamente acreditados. Eso es. Y ese es el sentido que tiene la norma y yo estoy de acuerdo con eso, presidente. Muy bien. ¿El Ejecutivo está de acuerdo? Esa es la interpretación para la historia fidedigna de la ley. Muy bien. ¿Lo aprobamos así? Ya. Rige el texto de la Cámara, señor secretario. Señor presidente, sus señorías tienen que ahora fijarse inmediatamente abajo está el inciso segundo de este artículo 35. En este caso, la Cámara, el Senado aprobó el siguiente texto. La acreditación de organismos se realizará por el Consejo de Estándares y Acreditación de conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 de esta ley. Dicha acreditación se otorgará únicamente a las personas jurídicas sin fines de lucro cuyo objeto sea la ejecución de programas de reinserción social por un plazo máximo de 3 años, renovable por igual periodo de forma consecutiva siempre que se mantenga el cumplimiento de los estándares fijados para tal efecto. La Cámara de Diputados efectuó las siguientes enmiendas. En primer término, suprimió la palabra de organismos, que está marcada con negrilla ahí en el texto a mano izquierda. Enseguida hizo un cambio de referencia legislativa y finalmente agregó, a continuación de la expresión reinserción social, la frase y a personas naturales. Exactamente lo mismo. ¿Aprobamos lo de la Cámara? Diputado Barría, ¿está de acuerdo? Muy bien. Aprobado. Señor presidente, enseguida, en la página 55, sus señorías ven allí un inciso cuarto nuevo que fue agregado por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional. Este inciso dice lo siguiente. Tampoco podrán ser acreditadas las personas naturales o jurídicas de las que formen parte personas que figuren en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad, las que figuren en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar establecido en la ley número 20.066, o las que hayan sido condenadas por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o adolescentes o de confiarles la administración de recursos económicos ajenos. Sí. Senador Elizalde. ¿Por qué no basta decir o que hayan sido condenadas por crimen o simple delito? La precisión adicional implica una valoración o una evaluación, tiene cierto elemento de subjetividad. O sea, una persona que haya sido condenada por crimen o simple delito es motivo más que suficiente para que no sea considerada y borrar todo lo que viene después. Sí, yo entiendo, senador Elizalde, el Ejecutivo nos podrá aclarar que acá se siguió la misma redacción que en la ley que existe el registro de personas que tienen prohibición de acercarse a menores, el caso de los transportistas escolares y otros. Diputado Lonton. Presidente, yo entiendo que la norma está así precisamente porque ponen un paquete los crímenes que tienen penas de 5 años hacia arriba, penas de crimen. Sí. Y por otro lado, los simples delitos que tienen penas de 5 años hacia abajo, y hace la distinción ahí entre los que tienen prohibición de acercarse a menores, de otros que no tienen la prohibición, pero que por su envergadura o por su gravedad podrían también ser un inconveniente para la relación entre menores. Eso entiendo yo que por eso se incorporó así y no simplemente como crimen o simple delito. Gracias, Sí. diputado Lonton. Senadora Ravensperger. Presidente, yo comparto la observación hecha por el senador Elizalde y la única manera que yo podría entender el resto del agregado en este inciso que hace la Cámara es que cuando hablan, en las dos partes que hablan de que figuren en el registro, es poner que figuren o hayan figurado, es decir, extender la prohibición a aquellos que alguna vez estuvieron en el registro y ya no están. Si no, es absolutamente redundante y no es necesario. Tendríamos que en cada norma ir haciendo alusión a las prohibiciones o a lo resuelto establecido en otra normativa legal, presidente. Ya, está bien. Yo me imagino que se refiere a la significación que tiene aquellas profesiones que signifiquen el contacto regular y habitual
con menores de edad, puede, siguiendo el ejemplo del diputado Lonton, puede una persona, un profesional, haber sido condenado por giro doloso de cheques, por ejemplo. Pero no necesariamente va a tener habilidad para trabajar con el servicio de reinserción social juvenil. ¿Qué me había pedido la palabra? Senador Elizalde. Ya. Sí, la interpretación en la que plantea el diputado Lonton habría que agregar, me corrige la Secretaría, después de la palabra crimen una coma. Porque si no, se entiende que tanto el crimen como el simple delito requieren que por su naturaleza ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarle la atención directa al niño. O sea, si es todo crimen, no importando la naturaleza del crimen, y es solo aquellos delitos que por su naturaleza pongan, etcétera, etcétera, tendría que haber una coma después de crimen. Me corrige la Secretaría. Me parece muy bien esa precisión. Si esa fuera la interpretación que queremos darle. Ahora, yo de todas maneras, lo que pasa es que una persona que cometió un simple delito se le puede encomendar porque, por ejemplo, el giro doloso de cheque, yo no le confiaría a la Administración de Recursos Económicos ajeno a alguien que tiene giro doloso de cheque. O sea, la pregunta es qué tipo de simple delito podría eventualmente ser excluido o considerado que, habiéndose cometido y entonces sancionado a la persona, de todas maneras se le puede encomendar esta tarea. Entonces, gracias, por eso manifiesto senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo comparto la precisión del senador Elizalde que debiéramos excluir la parte final del inciso porque eso abre un marco de arbitrariedad para determinar qué simple delito sí y cuál no. Y cuál es el criterio para eso, porque efectivamente uno podría pensar, hay cierto, entre comillas, delito económico, por ejemplo, una estafa o el giro doloso de cheque que se nombra, pero claro, a esa persona uno no le confiaría la administración de recursos públicos. Entonces es muy difícil o se entra en un rango, en una situación muy compleja establecer qué simple delito y cuál no. Porque al final del día todos los simples delitos tienen algún grado de peligrosidad. Entonces en eso pareciera ser más prudente que si el criterio es crimen o simple delito, dejarlo hasta ahí, no, sin la posibilidad de distinguir. Gracias, senador Araya. Le doy la palabra a la ministra. Sí, presidente, simplemente recordar que lo que me plantea el equipo es que esto quedó redactado exactamente como está en la ley de subvenciones en otros cuerpos legales, que ya está de esta manera. Entonces, la idea era mantener la misma redacción que existe en otras normativas. Y si me apuran un poco, creo que en la ley que crea el Servicio de Reinserción Social, de mejor niñez. El Servicio de Protección Especializada me parece que está en la misma redacción. Senador Araya. Presidente, entendiendo el argumento que da la ministra y que da el Ejecutivo, eso, aun cuando esté en otras normas, no es punto para que se pueda suprimir acá, sobre todo pensando que aquí estamos trabajando con el servicio de reinserción para jóvenes. Entonces, por esto, yo en este sentido sería mucho más estricto con las normas de subvenciones. Porque acá estamos trabajando con jóvenes que son infractores de ley. No estamos trabajando con otro tipo de subvenciones que puede ser el escolar o otras subvenciones que entrega el Estado. Entonces, aun cuando estén otras subvenciones, perfectamente podemos suprimirlo acá y generar una norma más estricta para quienes pueden acceder a este tipo de subvenciones y trabajar en temas de RPA. Gracias, senador Araya. Diputado Lonton. Presidente, yo estando de acuerdo igualmente con lo que señala el senador Elizalde, que podríamos incorporar una coma ahí en crimen, porque lo de simple delito habría que ver el catálogo de simples delitos, porque hay simples delitos, no se me ocurre ahora ninguno, pero hay simples delitos que por su baja penalidad y por el paso del tiempo, la verdad es que podría ser un castigo excesivo de que cualquier simple delito, a pesar del paso del tiempo, no pueda hacerse cargo de estos servicios, de implementar estos servicios. Entonces, me parece, no sé si tampoco es bueno incorporar el detalle, presidente, porque tampoco creo que sea conveniente. Se nos va a quedar seguramente alguna figura fuera o el día de mañana podrían nacer nuevas figuras. Entonces, a mí me parece que con lo de crimen estaría absolutamente saldado y que el simple delito sea una condicionante, obviamente, para poder determinar o no si una persona puede ejercer o implementar estos servicios a jóvenes infractores de ley, presidente. Gracias, diputado Lonton. A ver, ¿qué hacemos? Hay dos alternativas. O dejamos la propuesta del senador Elizalde, que a mí me parece bien, que es que quede claro que cualquier pena de crimen amerita la inhabilidad y que en el caso de los simples delitos
son aquellos que, por su naturaleza, pongan de manifiesto la inconveniencia en encomendarles la atención directa de niños, niñas, adolescentes. El senador Araya es partidario de eliminarle el apellido a estos crímenes o simples delitos, sino que simplemente que termine en delitos y dejarlo como una prohibición absoluta. No sé si hay más opiniones para... Es que yo quiero precisar, yo lo de la coma lo dije en el caso que acogiéramos la propuesta del diputado Longton. Habría que agregar una coma, eso es evidente. Pero en el fondo, yo estoy de acuerdo con el senador Araya, porque ¿por qué una persona que fue sancionada por un delito le vamos a asignar una tarea tan importante como esta, de reinserción por jóvenes? O sea, ¿ya no es motivo suficiente para que quede fuera el que haya sido sancionado por un delito? No estamos hablando de falta, estamos hablando de 61 días para arriba. Entonces, yo sería muy riguroso en eso. Si usted fue sancionado por un delito, no puede trabajar con menores, punto. Adolescentes en este caso. Muy bien, entonces lo dejamos para todos los crímenes y simples delitos. Simple. Si una persona comete un simple delito con una baja penalidad, muy baja, 541 días, pongámosle, y pasan 20 años, esa persona también la incorporaríamos acá entonces. O sea, eso está bien. Eso es lo que, o sea, pero para entender bien, eso es lo que queremos incorporar. O sea, rige ahí papel de antecedentes si la persona tiene una condena para cualquier tipo de delito quería regido por este... Claro, porque está el papel de antecedentes donde se pueden borrar los antecedentes y está el de los voluntariales que siguen toda la vida. Senador Rodrigo Galilea. Quizá un poco atrasado en esta conversación, presidente, pero acá no estamos hablando de cualquier crimen o simple delito, sino que de aquellos que por su naturaleza pongan. Por lo tanto, aquí hay un análisis. Soy malo para poner ejemplo de estas cosas, pero si fue condenado por un simple delito a una pena muy baja, por una materia que no tiene ninguna relación con menores ni con eventuales malas conductas asociadas a las personas, a violencia intrafamiliar, a cualquier cosa de esas, violaciones, delitos sexuales, crímenes, en fin, o sea, delitos de esa. Bueno, esa es una evaluación que se hace, pero acá el apellido creo que salva la situación. Es decir, estamos hablando de crímenes y simples delitos que por su naturaleza. Entonces, yo creo que hay que dejarle por su naturaleza. Gracias, senador Galilea. Senador Elizalde. Propongo que votemos dos alternativas. Alternativa 1, la del diputado Longton, que es agregando la coma después de crimen. Y por tanto, se entiende que es para todo crimen y es para los simples delitos solo aquellos, entre comillas, que están precisados en la norma. Esa alternativa 1. Y la alternativa 2, la propuesta del senador Araya, que yo suscribo, que es que borrarlos para todos. Que sea amplio. Y votemos y zanjemos, si tampoco esto es tan... No, claro, está bien. Lo que pasa es que lo que hace presente el Ejecutivo, que a mí me hace sentido, es que si para las subvenciones de organismos colaboradores se restringe la inhabilidad a los delitos que tengan relación con los niños, es como raro respecto de una prestación de servicios, que es algo menor, establecer una inhabilidad más amplia. Pero bueno, en eso la Comisión es soberana. Entonces, como ha dicho el presidente del Senado, vamos a votar entre la propuesta del diputado Longton y la del senador Araya. Senadora Luz Ensperi. Es que el Ministerio lo que hace ver es que la ley de subvenciones, me acordaba, y en la de mejor niñez, servicios, está exactamente la misma norma que aprobó la Cámara de Diputados, que a mí me hace sentido en términos de coherencia. Pero, ministra, le doy la palabra. Sí, presidente, revisando la de mejor niñez, la de mejor niñez es más expansiva, tiene más detalle, y si quieren se la podemos... Ya. A ver, lea la Macarena, sí, por favor. Presidente, gracias. Claro, el artículo 56 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada establece dentro de las prohibiciones e inhabilidades para ser funcionario del servicio trabajadores de colaboradores acreditados y hace una enumeración.
aquellas inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes o que figuren en el registro de inhabilidades para ejercer función en ámbito educacional o con menores de edad que lleva el servicio de registro civil y es en la misma, digamos, referencia. Las que han sido condenadas por delitos en contexto de violencia y sus antecedentes se encuentran en el registro especial que para estos efectos lleva el servicio de registro civil e identificación de la ley 20.066. Las que han sido condenadas por delitos contra la integridad sexual, las que han sido condenadas por delitos que hayan afectado o comprometido el patrimonio del Estado, especialmente en materia de malversación de caudales públicos, las que hayan sido condenadas o respecto de quienes se haya acordado una salida alternativa por crimen o simple delito contra las personas, que por su naturaleza ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas y adolescentes. Jueces, personal directivo y auxiliares de la Administración de Justicia y los trabajadores de colaboradores acreditados contra los cuales se haya formalizado una investigación durante el tiempo que dure dicha formalización por crimen o simple delito contra las personas que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas y adolescentes. Ya. Es que, claro, hay muchos delitos que tienen que ver con la administración de recursos, ¿no? Senadora Vesperi. Sí, presidente. Yo soy partidaria, mientras más estricto, mejor, pero sí quiero aquí dejar claro una cosa. Aquí dice los que hayan sido condenados por crímenes o simple delito. O sea, aquí estamos haciendo una declaración de que no creemos en la reinserción, ni de jóvenes ni de adultos, porque que hayan sido condenados y si la persona ya cumplió su pena en derecho penal, quien cumple la pena extingue la responsabilidad. Entonces no creemos en la reinserción, es lo que está declarando esta comisión mixta. Yo soy mucho más estricta incluso, pero bueno, que se evalúe la consecuencia que se está diciendo. Pues no vengan con leyes de reinserción. Yo no las voy a aprobar. Ok. Sí, senador Elizalde. Yo no quiero hacer más complicado esto, pero lo que pasa es que yo creo que aquí hay figuras que basta con que la persona sea formalizada para que cesen en este tipo de trabajo. Porque si estamos hablando de... Perdón, no, la norma dice condenada, pero actos de violencia intrafamiliar o delitos de carácter sexual, ¿y para qué decir si es con menores? Basta con que una persona sea formalizada para que no pueda, al menos durante el tiempo que se realiza la investigación, para que no realice este tipo de trabajo. Porque aquí, ¿a quién se está protegiendo? Se está protegiendo a los adolescentes. A ellos hay que protegerlos. Entonces, bueno, esto está solo en el caso de que haya condena o esté en el registro. Sí. Gracias. Entonces, creo que habría que darle una vuelta a este tema para que la protección sea la adecuada. Ya, yo creo que tenemos que ir resolviendo. Voy a volver a la propuesta del senador Elizalde que votemos entre la propuesta... Pero el senador Elizalde cambió la propuesta, dijo que le dieran... Bueno, entonces... No, me sumo, ya no le quiero retrasar la tramitación. Voy a hacer mía la propuesta del senador. Hay dos alternativas. Una es la redacción como viene de la Cámara de Diputados con la coma, ¿no es cierto?, después de crimen, para entender que son todos los crímenes y respecto a los simples delitos son los que se refieren a la inconveniencia de encomendarle el cuidado de los niños y adolescentes y que vamos a bautizar como la propuesta Longton. Y la propuesta del senador Araya es que quede hasta simple delito, punto final, y se incorporan todos los crímenes y simple delito dentro de la inhabilidad. Señor secretario, tome la votación. Senadora Vesperi. Pero es que a mí me hizo sentido lo que dijo el presidente, porque a esa misma propuesta cualquiera de los dos no lo incluye. Si aquí lo que se busca es la protección del menor, una persona efectivamente cuando está siendo imputada todavía no se sabe si es responsable o no, pero es una nota de alerta si lo que queremos hacer es proteger a los jóvenes. Entonces, además de que hayan sido condenadas, deberíamos incluir aquellas que estén siendo, no sé, procesadas, no sé cuál es el término ahora, procesado era en el sistema antiguo, ¿no? Formalizada. Formalizada o imputada. Formalizadas o condenadas. Quizás no en esta norma, pero el servicio debería tener la atribución de poder suspender a esa persona en la prestación de servicio. Okay. Mientras dure esa investigación. Basta la denuncia, yo creo, en algunos casos. Si les parece, vamos a mantener ambas propuestas
pero junto con la condena, la formalización. Ahora, solo quiero advertir que si vamos a incluir formalizados por simple delito, ahí sí que estamos ampliando mucho la propuesta, porque la formalización se supone que es una garantía a los imputados. Senadora Araya, para que pueda precisar su Presidente, propuesta. dos cosas. Respecto a lo que dijo mi querida colega Luceliana, esto no es un tema de reinserción, porque creo que la reinserción no se puede enfocar respecto simplemente si uno le prohíbe o no algo a alguna persona. Si no, basta pensar que el Código Penal está lleno de prohibiciones o sanciones que en el fondo son algunas de ellas perpetuas. Por ejemplo, la pérdida de nacionalidad, que tiene mucha gente que cumple la condena, pasa largo año y tiene que solicitar la rehabilitación al Senado. Muchos no lo hacen por desconocimiento, pero eso no quiere decir que la persona no se reinserte, no puedan existir programas de reinserción. El punto mío aquí es otro. El punto es que aquí estamos hablando de personas que van a ir a trabajar con jóvenes infractores de ley. Por eso yo creo que tenemos que ser mucho más estrictos que en los otros tipos de subvenciones. Y lo segundo es que tiene razón lo que plantea el senador Elizalde, porque es bastante complejo que una persona que ha sido formalizada por alguno de estos delitos, sobre todo, por ejemplo, abuso sexual de menores, pueda estar acreditado. Entonces yo en esto, presidente, le pediría, como este proyecto no lo vamos a despachar hoy día, que pudiéramos darle una vuelta a la redacción y que venga la propuesta de la imputación, porque de la formalización, porque la formalización ya es más seria, significa que pasa por un tribunal, que hay una investigación, un plazo de investigación. No así el caso de la simple denuncia o la imputación, que muchas veces puede llegar a nada, pero en el caso de la formalización, ahí yo creo que sí tiene un punto el senador Elizalde. Senador Elizalde. Tengo una propuesta. Mira, propongo, para ir avanzando, que votemos la propuesta de Lonton o la de Araya y resolvemos este tema. Pero que, como el proyecto no se va a despachar hoy, se trabaje una indicación que puede ser no en el tema de la acreditación, pero a ver, se lo planteo de la siguiente manera. Si hay una denuncia de que una persona natural o alguna persona natural contratada por una persona jurídica está involucrada, por ejemplo, en un hecho de abuso sexual, ¿para qué decir de violación contra un menor? Entonces, o de explotación sexual, yo creo que eso basta para que se le suspenda, que no es la acreditación, porque después si ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron las autoridades cuando les llegó la denuncia? No, es que de acuerdo a la ley había que esperar que se le formalizara, esa debería ser una decisión casi inmediata. Entonces, si el Ejecutivo pudiera trabajar una indicación que vaya en ese otro sentido, y ahora resolvamos este tema votando la alternativa Lonton y la alternativa Araya. Pero para no dejar tantos temas pendientes, porque ya vamos a dejar pendientes los transitorios, recogiendo lo planteado por el senador Araya y por el senador Elizalde, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Dejamos la propuesta como viene de la Cámara, pero incluyendo la formalización. Porque en el caso de las penas de crimen, parece de toda lógica incluir dentro de la inhabilidad a los formalizados. Y respecto a los simples delitos, tiene sentido. En el caso de aquellos delitos que digan relación con la relación con niños, niñas y adolescentes, incluir la formalización y tener ese cuidado para cumplir con el principio del interés superior del niño. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Yo comparto lo que acaba de decir el senador Elizalde respecto de que una cosa es que, porque estamos en este momento viendo el artículo de la acreditación. Entonces, si nosotros agregamos la formalización, una persona pierde la acreditación, aun cuando después, si resulta ser inocente, la acreditación ya está perdida y tiene que iniciar nuevamente el proceso de recuperación de la acreditación. Por lo tanto, lo que debiésemos darle es una facultad al servicio para suspender que una persona formalizada por este tipo de delitos pueda seguir prestando servicios hasta el conocimiento total de la condena o hasta resolver la condena. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo, a mí me gustaría también pedirle formalmente la opinión al Ejecutivo respecto de cuál de las dos propuestas es la que el Ejecutivo pretende sacar adelante. Creo que también aquí, respecto a la acreditación, el Ejecutivo tiene que decirnos cuál es la propuesta que ellos prefieren aprobar. Gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Le damos la palabra al Ejecutivo para que pueda entregar una opinión. Ministra. Presidente, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la Cámara y quizás con el agregado de la coma para ser más específico en la calificación de los delitos, pero podemos preparar una revisión para ver en qué parte del comparado
podría, o sea, en qué parte puede quedar un inciso adicional en materia de formalización, Ya. o si es que se quiere agregar. Sobre todo la posibilidad de suspender al órgano Sí, acreditado de o todas al maneras. profesional en cargo en caso de estar formalizado. O sea, Sí, en el fondo, respecto de las condenas, podríamos seguir la propuesta de la Cámara, pero respecto de las formalizaciones Formalización, habría que incluir agregar. otra Sí. institución que es la suspensión. perfecto. Ya, queda pendiente. Nos quedamos entonces. nosotros con eso. Ya. Para dolor de cabeza la Secretaría, otro tema pendiente. Muy bien. Continuemos, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, en el inciso cuarto, la Cámara de Diputados introdujo solo enmiendas de referencia legislativa, aparecen allí. Esta Secretaría entiende que eso ya está zanjado por el... ¿Sí? Muy bien. 9-0, entonces, inciso cuarto. En el inciso quinto, la Cámara de Diputados incorporó a continuación del vocablo de... Mire, en el Senado se aprobó la siguiente norma. Tanto para la acreditación de organismos como de programas existirá, etcétera. Y ahí la Cámara de Diputados agregó, siendo consecuente con lo que había hecho antes, la expresión personas naturales y... Tanto para la acreditación de organismos... Ya, es lo mismo. como de personas naturales y programas. Y Mantén. enseguida hizo una enmienda de referencia legislativa también. ¿Estamos de acuerdo con lo de la Cámara, aplicando el mismo principio de incluir a las personas naturales? No, ahí está el presidente Leonardo Soto, yo creo, en ese periodo, sí. Sí. Muy bien. Continuamos, señor secretario. Gracias, presidente. Presidente, enseguida, sus señorías tienen en la misma página el epígrafe del párrafo cuarto del título segundo. Repita la página, por favor. Pues tenemos todo déficit atencional. Página 56 o 55 vueltas, según si sus señorías pueden o no ver el número. Sí. Ahí estamos, en la misma paginita donde estábamos recién, página 55 vuelta. En la página 55 vuelta, al final de la página, aparece el epígrafe del párrafo cuarto del título segundo. El Senado determinó como epígrafo el siguiente: contratación de organismos acreditados, y la Cámara de Diputados agregó y personas naturales. Lo mismo. Acordamos aprobar lo de la Cámara. Senador Elizalde, ¿tiene alguna duda? Un tema de forma, porque estamos aprobando agregar personas naturales, pero las personas naturales va después de acreditado. Y yo entiendo que tanto los organismos como las personas naturales tienen que estar acreditados, ¿no? Sí, personas naturales acreditadas. Pone 2 veces acreditada. Claro. ¿Podrían Ah, ya. ustedes corregir la Hay redacción? una de forma, corrección Claro, de forma, ya. para que no se produzca la redundancia, pero dejar a salvo el principio. Sí, que ahí tiene que podemos intercalar después de organismos, en realidad. recuerden Porque que acreditados es organismos plural naturales para los dos. Recuerden Cuando estemos en la ustedes Secretaría para que arreglar ya eso. facultamos a la Secretaría para hacer las adecuaciones de redacción. Perfecto. Pues se entiende que todos son acreditados. O tienen que estar acreditados. Ya. Qué bien. Muy bien. Señor presidente, en la misma línea de lo que acaba de ocurrir, en el artículo 36, la Cámara de Diputados está agregando después de acreditados y personas naturales acreditadas. ¿Estamos ok? Sigamos. El artículo 37, sin enmiendas, pasa a ser 38. El artículo 38, presidente. En el inciso primero, el Senado acordó la siguiente norma. Artículo 38. Situaciones especiales. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de la Ley número 20.084 y su reglamento, el servicio podrá, excepcional y transitoriamente, ejecutar directamente los servicios de organismos acreditados para la implementación de proyectos por falta de oferentes en un proceso licitatorio. La Cámara de Diputados sustituyó la palabra podrá por deberá. Claro, esto lo incorporamos en su momento porque el rol del Estado es ineludible y que no por falta de oferentes profesionales el Estado puede dejar de cumplir su obligación de garantizar los procesos de reinserción a través de los profesionales del servicio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es un rol ineludible del Estado. Así se acuerda. Muy bien, sigamos, por favor. Señor presidente, en la página 60, en realidad 59 vueltas para los que no pueden ver ahí el número,
aparece el artículo 39. Respecto del inciso segundo de este artículo 39, que se refiere a la administración provisional, la norma aprobada por el Senado es del siguiente tenor en la letra A. A. Cuando existe una evaluación negativa del desempeño del programa por parte del servicio acorde a las normas técnicas y estándares de funcionamiento. Esto procederá especialmente cuando exista riesgo de afectar la vida o integridad física de los jóvenes. Sustituyó la Cámara de Diputados esta norma por la siguiente. Letra A. Cuando existan indicios de vulneración de derechos de los sujetos de atención, especialmente si existe amenaza a su derecho a la vida o integridad física y o psíquica, especialmente si existen denuncias por vulneraciones de derecho ante el Ministerio Público o tribunales de justicia. Acá se incorpora la salud psíquica y también una valoración especial para tomar en cuenta la resolución de administración provisional, el hecho de existir denuncias ante el Ministerio Público o los tribunales de justicia. Es una valoración que se hace al servicio para que pueda adoptar la decisión. Senadora Bensperger. Complica la palabra denuncia a mi entender, porque podría ser una denuncia incluso de un organismo competidor. Claro, lo que pasa es que acá se está incorporando un parámetro objetivo que en el texto del Senado no está, porque en el texto del Senado es simplemente una evaluación negativa. Y acá lo que se está diciendo en el texto de la Cámara es que se pondere especialmente para los efectos de la evaluación negativa el hecho de existir una denuncia. Le agrega un elemento de objetividad adicional. Senador Galilea. No estoy de acuerdo. Presidente, yo tengo una duda con la propuesta de la Cámara, porque si bien incorpora el elemento psíquico, cosa que valoro, le da importancia cuando hay una denuncia más al Ministerio Público, está bien, elimina algo que a mí me parece que no debería eliminarse, que es el procedimiento normal bajo el cual puede sustraerse a una administración delegada, que es una mala evaluación de los programas, sin necesariamente de que haya una afectación física o psíquica, ni menos denuncia entre los tribunales, sino que, oiga, usted tiene ciertos compromisos, usted no los está cumpliendo, no sé, en la calidad del aseo, de la comida, de la suficiente cantidad de atención, de personal, en fin, pueden haber muchas razones. Si es que eso no está cumpliéndose, debiera también proceder esta alternativa. Entonces, ¿se puso como C? Sí. Sí. Lee el tiro antes de hablar. Bueno, como decía, muy bien. Si es que pasó a la C, estamos conformes. No, yo estoy de acuerdo con la Senador Elizalde. Sí, yo le encuentro la razón al senador Galilea y por lo mismo está en la C, que dice cuando existe una evaluación negativa del desempeño del programa por parte del servicio acorde a las normas técnicas y estándares de funcionamiento. De hecho, cuando él estaba argumentando me convenció que yo empecé a decir, habría que agregar una última letra, y fui a la C y vi que ya estaba agregado. Dicho lo anterior, en relación a lo que dijo la senadora Bensperger, dice, los casos calificados que podrán fundamentar la resolución, o sea, no existe obligación. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de la denuncia, sino que tiene que ser fundado. Yo entiendo que la denuncia per se no necesariamente va a generar el efecto, pero podría generarlo, y la regla general es que lo genere, porque hay que proteger al sujeto de protección. Y por tanto creo que está bien la propuesta de la Cámara de Diputados, yo la aprobaría. Claro, lo que pasa es que acá el legislador lo que está haciendo frente a la administración, para que la decisión no sea arbitraria, le está incorporando parámetros bajo los cuales deba considerar la medida y que no sea objetado por la Contraloría, por ejemplo. A mí me parece bien, porque efectivamente se pone en ambas hipótesis la reacción de la Cámara. Uno, cuando existan indicios de vulneración de derechos, ¿no? B, cuando la ejecución del programa se produzca hechos de violencia contra, y C, cuando exista una evaluación negativa. O sea, más amplio lo de la Cámara, se ponen más casos para fijar
parámetros al servicio. Diputado Longton. Gracias, presidente. Sí, yo le encuentro razón al senador Galilea, entendiendo que está en la letra C incorporado, como dice el senador Elizalde, estaría, obviamente eso ya es parte de los elementos, los requisitos. Ahora, a mí me causa mucha preocupación lo que decía la senadora Ensberger, el tema de las denuncias, porque además le da una connotación especial, presidente, dice especialmente, es decir, va a tener mayor incidencia, mayor importancia y va a ser un elemento para poder tomar una decisión con mayor determinación que solamente si existen indicios. Entonces, mi preocupación es que si existe cualquier tipo de denuncia, vulnerando el principio, obviamente, de la presunción de inocencia, vulnerando cualquier tipo de formalización previa, es decir, cualquier tipo de denuncia va a ser especialmente considerado por parte para poder determinar que haya un administrador provisional, incluso más allá del indicio, que el indicio me parece que es razonable, entendiendo que hay ciertos elementos que pueden determinarse precisamente por ciertas conductas, ciertos elementos objetivos, presidente, pero me parece que la sola denuncia y el carácter de especialmente, me parece que le da una connotación mayor en relación a, efectivamente, si es que hay elementos que determinen que esto tiene que llevarse a cabo. Eso, presidente. Gracias, diputado Longton. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Respecto de la propuesta, yo creo que esta propuesta tiene un par de problemas, por decirlo menos, porque la redacción original parecía la más correcta. Porque primero, cuando se habla de indicios, ¿qué es lo que son los indicios? O sea, todos sabemos que si lo llevamos al símil del Código Procesal Penal, la prueba indiciaria es la prueba más básica. O sea, basta que diga, esta persona cometió un delito para que se comience una investigación porque hay un indicio de alguien que dijo algo. Entonces, ya hablar de indicios me parece que es bastante más leve de la redacción que traía originalmente la Cámara. Lo segundo, y al contrario de la interpretación que se quiere dar por el tema de la denuncia del Ministerio Público, eso pareciera ser que es mayor que un indicio, porque ya ahí estamos hablando de que hay una suerte de formalización, o se ha echado a andar el sistema judicial respecto de alguna vulneración que puede constituir delito, que es superior al indicio. Entonces, este concepto de indicio, o sea, un indicio de vulneración, bastaría que alguien dijera, mira, a este niño le pegaron para que puedan suspender el programa, a diferencia de la redacción original, que es bastante más estricta. Claro, que exactamente. Ese es un indicio. Un niño está llorando porque alguien lo golpeó. Entonces, eso sería motivo para decretar un administrador provisional. Entonces, la de la Cámara es bastante más laxa respecto de cómo terminarlo, a diferencia de la propuesta original, pero la propuesta original lo que exige es que efectivamente exista una evaluación. Aquí no, aquí basta que haya un mero indicio. Entonces, ese concepto por lo menos me hace ruido. Diputado Leonardo Soto. Presidente, entiendo que lo que estamos discutiendo... Silencio, por favor. Lo que estamos discutiendo es la amplitud que tiene esta causal para poder justificar la intervención provisional de un organismo acreditado. Esta amplitud claramente es la mayor que se conoce, porque dice que bastaría 2 indicios, porque habla en plural. Dice indicios, cuando existan indicios de vulneración de derechos de los sujetos de atención. Los indicios tienen que ver con que no se acreditan hechos vulneratorios, se acreditan señales que parecieran indicar que pueden haber hechos vulneratorios. Lo mismo que estamos hablando con el senador Araya, de que puede haber un menor o un adolescente llorando, y del llanto uno podría presumir o tendría indicios de que está llorando por alguna agresión física o alguna vulneración de derechos, pero sin acreditar la vulneración de derechos. Lo que hay son llantos. Y ahí cuando uno lo ve de esa manera, uno dice, ¿cuál es la sanción? Se interviene la administración del organismo. Pareciera que es un poquito exagerado. Ahora bien, revisando la norma, se establecen, lo que corresponde legalmente, algunos mecanismos de reclamación, para que no sea solo la autoridad la que lo resuelve. Y se permite el recurso jerárquico para el director nacional, entiendo, y también se permite recurso ante la Corte de Apelaciones, lo cual uno diría limita la arbitrariedad. Si pudiéramos darle un poquito más de certeza, yo creo que habría que colocar indicios graves y consistentes. Graves y consistentes, para poder poner alguna característica que elimine indicios que probablemente estén desconectados de la realidad o sean prefabricados o conduzcan a una interpretación de varios hechos. Y yo creo que con eso podríamos mejorar un poco la certeza, que es lo que el límite de la arbitrariedad que se podría producir cuando uno lo deja solamente en indicios.
Vamos, gracias, diputado Soto. Vamos a escuchar al diputado Coloma y después al Ejecutivo. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Muy breve. Yo prefiero la redacción del Senado, incorporando en la letra A final, cuando dice esto procederá especialmente cuando exista riesgo de afectar la vida o integridad física y o psíquica de los jóvenes. Yo agregaría la responsabilidad psíquica en como un criterio de evaluación para establecer cuando un programa tiene un desempeño negativo, y dejaría todo el resto tal cual como viene del Senado, porque creo que el indicio y la forma en la cual está redactado genera una tremenda incertidumbre respecto a los organismos. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Le doy la palabra al Ejecutivo. Presidente, gracias. Respecto de la discusión de esta norma que se dio en la Cámara de Diputados, justamente el propósito fue desagregar en hipótesis más específica la que estaba contemplada en la letra A, porque en dicho momento se expusieron distintas situaciones. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si las agresiones o la situación de maltrato era entre funcionarios y jóvenes, era entre los mismos jóvenes, y en todas ellas podía producirse la administración provisional? Entonces, la idea que estaba detrás de esto era desagregar la hipótesis de la letra A. Todos estos elementos que están en las nuevas redacciones siempre estuvieron contempladas como hipótesis que podían eventualmente llevar a tomar la definición de una administración provisional. ¿Y esto por qué? Porque actualmente la hipótesis de la administración provisional está en la legislación, pero siempre con aprobación judicial. Y en el contexto de este nuevo servicio, tal como quedó también en el Servicio de Protección Especializada, se le otorga a la Administración. Entonces había que generar mayores exigencias para poder fundamentar la administración provisional, y la misma norma después, tal como señalaba el diputado Soto, establece el régimen de recursos en contra de esta decisión de la Administración. Gracias, Macarena. Senador Elizalde. Presidente, lo que pasa es que yo creo que hay que buscar una fórmula que sea flexible. ¿En qué sentido? Que permita la evaluación caso a caso. La diferencia que yo tengo en la propuesta del Senado es que dice cuando existe una evaluación negativa del desempeño de un programa por parte del servicio. Y esto procederá especialmente cuando exista riesgo de afectar la vida o integridad física de los jóvenes. O sea, es la evaluación del programa. Pero pongamos en otra hipótesis. Se realiza una denuncia de que quien está a cargo del sujeto de protección ha cometido un abuso sexual. Si entramos a la maraña burocrática, porque la otra alternativa es esperar no una denuncia, sino que la medida de protección del tribunal, que también es otra alternativa, entre que ocurra el hecho y que opere la maraña burocrática, podríamos estar en una situación donde un sujeto de protección no esté debidamente protegido. Y después la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se hizo nada a tiempo? ¿Por qué no se hizo nada a cargo? Entonces, yo creo que la autoridad debe tener la herramienta para evaluar caso a caso, de actuar con energía, para eventualmente proteger a quien corresponde. Ahora, ¿es mecánico? No necesariamente. ¿Es automático? No necesariamente. Más bien yo creo que tiene que ser una atribución, pero esa atribución hay que dejarla abierta. Entonces mi problema con la redacción del Senado es que las hipótesis son evaluación negativa del programa, incumplimiento de las obligaciones cuando existe riesgo de que no se pueda seguir otorgando el servicio y cuando existe atraso en el pago. Esas son las tres hipótesis. Son objetivas, pero no hay ninguna previa respecto a una situación que pudiera ser especialmente grave. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que abrir el espacio sin que sea obligatorio, pero que exista la atribución de la autoridad de tomar la medida enérgica para proteger a quien corresponda. Gracias. Esa es la nueva A. Sí. Esa es la nueva A. La nueva es subjetiva. Entonces, habrá que corregir eventualmente la redacción para evitar arbitrariedad. Ahora, de todas maneras, si se denuncia ante el Ministerio Público o los tribunales de justicia, bueno, existe la denuncia calumniosa, existe también una acción penal en contra de quien inventa, en fin, o sea, hay mecanismos de contrapeso. Pero lo que no puede ocurrir es que el día de mañana nadie haga nada porque la autoridad no tenía la atribución, y al no tener la atribución se diga, bueno, es que el Estado no hizo nada. Mire, cuando se instaló esto de los niños muertos en el Sename, entonces se decía, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué no el gran problema es por qué no se hizo nada. Entonces, lo único que yo digo, que exista la atribución para que quien tiene la obligación de velar porque el sistema funcione pueda adoptar una medida que sea enérgica de acuerdo, obviamente, al caso a caso.
Gracias, senador Elizalde. Yo en la misma línea. Me preocupa que no dejemos el concepto de la vulneración de derechos. Creo que el concepto de vulneración de derechos a la hora, y para qué hablar de las experiencias que hemos tenido con el actual Sename, ¿no? Pero el eliminar el concepto de vulneración de derechos, que sería prescindir de la propuesta de la Cámara, a mí, por lo menos en lo personal, me complica. Creo que la propuesta del diputado Leonardo Soto es buena y resuelve la duda de arbitrariedad, porque si señalamos cuando existan indicios graves y consistentes de vulneración de derechos, creo que de alguna manera lo dejamos como graves nomás, señor secretario. Señor presidente, si me permite, solo para una precisión jurídica o técnico-jurídica, en general en las normas cuando se invocan indicios graves, se agrega y concordantes, es decir, que haya una coherencia entre los distintos... Sí, lo que pasa es que más que un medio de prueba, estamos dándole un elemento, una guía al administrador en la ley, porque ¿qué pasa si existe una denuncia de violación? Y entonces el servicio diga, no, pero mire, es que una sola denuncia de violación, no hay más. Como no estamos hablando de un medio de prueba condenatorio, sino que solamente un indicio para determinar la figura del administrador, yo creo que basta con señalar la expresión graves. ¿Les parece? Sí. Además, perdón, porque la violación es un delito grave. Sí. Bueno, todos los delitos estos son graves y todos son condenables, pero en el caso del abuso sexual, que puede haber un abuso sexual, a mi entender es motivo más que suficiente para actuar. Y altamente probable que el abuso sexual no deje ningún tipo de rastro físico, porque si un adolescente, un menor de edad, es objeto de tocaciones, obviamente es su palabra contra el denunciado, no es más que eso. Pero a mi entender eso ya requeriría que la autoridad pudiera adoptar alguna medida de carácter, ¿cómo se dice?, de protección. Entonces, por eso yo insisto que hay que dejarlo abierto y será la autoridad la que tendrá que evaluarlo. Señor diputado Soto, ¿lo dejamos como graves? Sí, solo agregar que un indicio, si es suficientemente consistente y grave, puede justificar la medida. La redacción es en plural, indicios. Así es. Cualquiera podría decir, bueno, hay solo un indicio, se necesitan más casos para investigar. Y yo creo que un indicio, por sí solo, tal como plantea el senador Elizalde, puede tener la suficiente consistencia y gravedad para justificar una medida así. Entonces, en caso de indicio grave, lo colocaría. ¿Y qué es lo que excluye el indicio grave? En singular. En singular. Indicio grave. Claro. ¿Por qué no leemos todas las letras del Senado? Indicio grave y solamente... ¿Qué es lo que excluye eso? Indicios leves, indicios que no tengan... que se refieran a situaciones básicamente que no afectan la integridad física, psíquica de los menores, que son, por así decirlo, de bagatela o menores. Pero cualquier indicio grave que tiene cierta consistencia, basta uno, especialmente si existe amenaza a su derecho a la vida e integridad física, justifica esta medida. Y a continuación en el punto dice, especialmente, y aquí hay como una calificación del legislador, especialmente existen esto si hay denuncias, porque cuando hay una denuncia de vulneración ante la autoridad, ya evidentemente es algo grave. Yo creo que están las dos fases, una fase inicial y una fase ya de formalización de una denuncia que cubrirían los aspectos más relevantes de lo que queremos hacer. Senador Galilea. Presidente, está bien. Yo creo, no quiero seguir abundando en esto con la palabra grave. Yo estoy de acuerdo que podríamos resolver el tema, la letra A, de acuerdo a la reacción de la Cámara. Quería preguntarle a los diputados en particular, ¿qué hacemos con lo que era la letra B y C de la reacción del Senado? ¿Tenía D todavía? D, sí, y E. Ah, no, D y E. Y la E también es importante. Claro, que tienen que ver con causales que pongan en riesgo el funcionamiento de esta entidad. Es que ahí no hay controversia entre el Senado y la Cámara, porque la letra B ¿Se pasa a ser D. Se mantienen, pero es redundante. Senador Galilea, lo que pasa es que si examinamos la página 61, o sea, la B pasa a ser D.
Entonces no hay controversia entre ambas cámaras respecto de la materia. Es que, señor presidente, si me permite, lo que pasa es que la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional sustituyó la letra A por esa letra A que está siendo objeto de debate, pero también agregó letras B y C nuevas. Entonces, sigue ahí la norma. Y las letras B y C nuevas, señor presidente, que agregó la Cámara, dicen: cuando en la ejecución del programa se produzcan hechos de violencia contra los sujetos de atención o entre ellos, sin que el organismo acreditado haya reportado dichos hechos y tomado medidas efectivas y conducentes a su protección. Y la letra C, cuando existe una evaluación negativa del desempeño del programa por parte del servicio, acorde a las normas técnicas y estándares de funcionamiento. O sea, son complementarias, no son contradictorias. Sí. Ya. Senadora Ebensperger, ¿podemos aprobar la norma No, con yo la quiero expresión que tome graves? votación porque estoy en contra. Yo, Ya. de verdad, presidente, y le estaba pidiendo la palabra Sí, hace por eso le rato. estoy dando- La letra A del Senado, a mí me parece que engloba todo, a excepción de la salud o la integridad mental, como lo señalaba el senador Coloma. Es mucho más general. Esto procederá especialmente cuando exista riesgo de afectar la vida o la integridad física o psíquica, le puede poner, de los jóvenes. En esa última frase, esto procederá, ¿no es cierto? Es decir, la resolución de la administración provisional, esto queda en el fondo entregado al servicio. No tienen que haber indicios graves, no tienen que haber ni denuncias. Puede que el indicio grave se entienda por el servicio que procede la administración provisional. Puede que cuando haya denuncia también lo va a hacer. Lo otro es seguir limitando. Ok. Yo de verdad que no entiendo por qué lo cambian. No me trate de censurar, querido No, sí, senador presidente. Le estoy diciendo al senador Elizalde. No, no usted. Ya, pues me desconcentró. Usted alegaba en el comité que no lo dejan hablar, aquí no me dejan hablar a mí. Ya, No. listo. Yo voy a votar en contra de cualquier cosa porque voy a mantener la del No, Senado. les quiero hacer, perdón, senadora, sé que le estaba diciendo al senador Elizalde que quiero hacer una propuesta, pues tenemos que avanzar, porque vean ustedes todo lo que nos queda, por favor. La propuesta que voy a hacer es la siguiente: que votemos un texto del Senado con la expresión psíquica, que es lo que propone la senadora Ebensperger y el diputado Coloma, o la propuesta de la Cámara con la expresión indicio grave. Recogiendo lo que ha sido la diferencia del debate, senador Elizalde. Es que el punto es el siguiente: los prestadores pueden ser personas jurídicas o naturales. Entonces, en el caso de una persona jurídica, si hubiera una denuncia de un hecho concreto específico que implica una vulneración de un derecho de un sujeto de protección, bueno, se hablará con la persona que está a cargo y se dice: mira, ese profesional, sáquelo, reemplácelo, porque tenemos un problema, que efectivamente ha sido acusado de maltrato, de violencia, de algún tipo de delito sexual, de lo que sea. Y por tanto, esa persona jurídica tiene la capacidad de separar a la persona mientras y sigue prestando el servicio. El problema es que, como se aceptó que también sean personas naturales, en ese caso, lisa y llanamente, es la autoridad la que tiene que sacar a esa persona natural, suspenderla. Entonces, ahí donde yo creo que si el formalismo o la exigencia formal es muy alta, se corre el riesgo de no reaccionar a tiempo para proteger a quien corresponde. Ese es mi punto, y por eso a mí me parece más adecuada la redacción con todos los cambios que hay que hacer. Pero quiero plantear otro tema, presidente. ¿Cuál redacción? ¿La del Senado? La Cámara. Ya. Ya, pero quiero decir otra Agregar la cosa. letra A. Que la letra B de la Cámara, la nueva B, se parece mucho a la letra E, que también estaría aprobada. Entonces ahí hay que corregir la redacción, porque la B dice: cuando en la ejecución del programa se produzcan hechos de violencia contra sujetos de atención, entre ellos sin que el organismo acreditado haya reportado dichos hechos y tomado medidas efectivas y conducentes a su protección. Y la letra E dice: cuando en la ejecución del programa se produzcan hechos de violencia contra los jóvenes sin que el organismo acreditado haya tomado medidas conducentes a su protección. Me parece que están diciendo lo mismo, la B y la E. Entonces Ya, eso pero ahí también habría que podemos corregirlo. facultar a la Secretaría para ordenar la redacción y la consecución. ¿Les parece? Ya, entonces vamos a votar entre la propuesta del Senado con la expresión psíquica, que está en la página 60 vuelta o 59 vuelta, o la propuesta de la Cámara en la misma página, que se incorpora indicio grave. Cuando existe indicio grave de vulneración.
de vulneración de derechos. Tome la votación, por favor, señor secretario, porque de verdad necesitamos seguir. No podemos estar 2 horas en un artículo. La rapidez nunca es sinónimo de bueno. ¿Perdón? La segunda parte, denuncia, ¿sigue? Sí, sigue, eso no se modifica. Son los únicos Cuando hay cambios a denuncia ambas en caso propuestas. calificado, sí. Lo que pasa es que lo que dice Es que el- diputado... Ya, vamos a votar primero la propuesta del Senado y veremos qué pasa. El señor presidente somete a votación entonces la letra A del Senado con el agregado de ipsíquica al final de la letra. Senador, señor Araya. A favor. A favor del Senado. Senadora, señora Bensperger. A favor del Senado, con la inclusión de... Sí. El senador, señor Elizalde. A favor de la Cámara. No, estamos votando lo No, del Senado. rechace entonces. En contra del Senado, a favor de la Cámara. Estoy fundamentando mi voto. Uno puede fundamentar su voto. Sí, Yo, como me gusta la redacción de la Cámara, entonces voto en Rechaza contra de la del ese. Senado. muy bien. Senador, señor Galilea. Senador, señor Galilea. A favor. Diputado, señor Barriga. En contra. Diputado, señor Coloma. Diputado, señor Lonton. Diputado, señor Maya. En contra. Diputado, señor Soto Ferrada. Yo voto a favor de la propuesta de la Cámara y en contra del Senado. Estamos votando la del Senado. entonces- Contra el Senado, contra el Senado. Fundamentando el voto. Estoy Ayúdame fundando- al secretario, por favor. Ya. Ya. Y falta el presidente. Y presidente. Voy a votar en contra de la propuesta del Senado porque el concepto de vulneración de derechos, a mi juicio, tiene que estar expresamente señalado en la ley. 3, 4, 5. Empate. Empate, señor presidente. Hay que repetir la votación. Se ha producido un empate 5-5. Se repite la Se votación. repite la votación. Mi argumento es ese, que el concepto de vulneración de derechos tiene que estar presente, ¿no? Para mí es fundamental. Vamos a repetir. Quisiera leer en todo caso. Sí, senador Galilea. Muchas gracias, senador Galilea. Votemos ahora entonces la de la Cámara con la expresión indicio grave, para que no exista ninguna arbitrariedad. Gracias, senador Galilea. Señor presidente, somete a votación entonces ahora el texto de la Cámara con la enmienda que propuso el diputado Sol Soto Ferrada, esto es de utilizar la expresión en singular indicio grave. Senador Solaraya. Senador Solar Elizalde. Entusiastamente a favor. Senadora Solar Bensperger. En contra. Senador Sol Galilea. Diputado Sol Barriga. Diputado Sol Coloma. Diputado Sol Lonton. Secretario, aún tengo muchas dudas con las meras denuncias, especialmente considerando que la denuncia la puede hacer cualquier persona interesada en ello, con el perjuicio que le puede causar obviamente un organismo acreditado si es que se corrobora que esa denuncia no era real. El indicio grave me parece bien, pero para efectos de poder llegar a un acuerdo voto favorablemente. Muchas gracias. Vota a favor. Gracias, diputado. Diputado Sol Maya. Apruebo. Diputado Sol Soto Ferrada. Apruebo a secas. Señor presidente. A favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias. 2 por el rechazo. Sigamos, por favor. Queda facultada a la Secretaría para adecuar la redacción de las siguientes letras conforme a la consistencia que está recogida en el debate. Señor presidente, enseguida, en la misma página 61, figura la letra C del Senado,
Esa letra C del Senado dice: cuando por causa imputable al organismo acreditado exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones previsionales o de salud del personal del programa, se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de 3 meses consecutivos o de 3 en un periodo de 6 meses en un año. Aquí la Cámara de Diputados, en primer lugar, reemplazó la expresión 3 meses por 2 meses y suprimió la expresión final en un año. Ya, está claro, ¿no? Para la Cámara basta 2 atrasos en el pago de cotizaciones provisionales para que el servicio pueda suspender, en este caso, los servicios del proveedor. En el caso del Senado, se exige que sean 3 en un año. Senadora Araya, ¿usted quería dar una opinión? No, presidente, simplemente una consulta porque no se entiende que es causa imputable al organismo acreditado cuando el Estado no paga a tiempo, porque todos sabemos que el Estado se demora en pagar los programas varios meses. Entonces, los 30 días se cumplen re poco en varias reparticiones públicas de los pagos. Entonces, para mí me tocó conocer varios casos en que hay atrasos de pago por parte del Estado de 6 meses, 7 meses, en que prácticamente el privado tiene que funcionar con capital propio. Entonces, en esto tendría que haber alguna salvedad, yo creo, aquí, de que si se está bajando 2 meses, en la medida en que el Estado haya cumplido oportunamente los pagos al proveedor. De acuerdo. Solamente precisar, y yo comparto lo señalado en el fondo por el senador Araya, que respecto a la expresión por causa imputable no hay diferencia entre el texto del Senado y el texto de la Cámara. La diferencia es si son 2 atrasos o 3 y se exige que sean un año calendario o no. Senador Elizalde. Lo que pasa es que yo creo que no es causa imputable si hay atraso del pago por parte del Estado. No es causa imputable al organismo acreditado. Yo, de hecho, iba a hacer la misma pregunta. Si el Estado pagaba oportunamente, porque si no paga oportunamente no hay cómo pagar las cotizaciones previsionales. Por eso dice causa imputable. Sí. Entonces entiendo que cuando el Estado no paga, el organismo acreditado perfectamente puede decir, mira, aquí no hay atraso por causa que sea imputable a mí, toda vez que el Estado no me ha pagado. Y yo creo que tiene un punto el senador Araya. Excepción de contrato no cumplido, principio general del derecho. Ya está bien, pero está bien. Lo que estoy diciendo, y para la historia de la ley, es que efectivamente cuando el Estado no paga, y además estamos hablando de un prestador de objeto único que solamente preste servicios al organismo, en este caso al Servicio de Protección Especializada, obviamente no es imputable al proveedor. Y por eso el texto causa imputable, que está tanto en el texto de la Cámara como en el Senado, es plenamente justificado. Lo que tenemos que resolver es si bastan 2 atrasos o 3 atrasos y en un año calendario. Ministra. Simplemente, presidente, aclarar que justamente en la discusión en la Cámara se establece por causa imputable para establecer que no se debe considerar cuando no es responsabilidad y en cuyo caso, cuando el Estado no ha pagado, no se le puede atribuir la responsabilidad. Así es. Senadora Evans Pereguet. Presidente, súper discutible lo que dice la ministra. Yo le entiendo su buena fe y debiera ser lógico, pero no cualquier tribunal va a establecer que una causa imputable al empleador de no pagar las cotizaciones es que haya algún acreedor que no le haya pagado. No creo que todos los tribunales fallen con ese mismo criterio. Por lo tanto, aquí debiera ponerse que el servicio debiera estar pagado para que esto ocurriera. Y lo otro es una consulta. Yo soy partidaria del pago, pero existe en nuestro país la posibilidad de declarar cotizaciones y no pagar. Yo soy contraria a eso, creo que debería derogarse eso, pero existe, es una ley vigente, que aquí a estos organismos, con esta norma, se lo estamos impidiendo. ¿Eso es así? Sí, pero hoy día yo quiero recordar que eso pasaba más bien antes, porque hoy día, como todas las cotizaciones se pagan en línea, la obligación de pago existe. El problema es que antes, y es lo que le pasaba a las temporeras, por ejemplo, tienen lagunas provisionales porque se declaraban y no pagaban, pero hoy día con Previrret y con todos los servicios en línea tienen que pagarse. ¿No?
Ah, bueno. PYRET hay una alternativa que se declarar y no pagar. Bueno, hace varios años que no ejerzo como pyme, entonces. Bueno, ¿qué hacemos? Yo lo único que quiero decir es que está muy bien el debate, muy profundo, estamos muy creativos, pero no hay diferencia entre la Cámara y el Senado respecto a lo que es causa imputable. Lo que tenemos que definir es si son 3 meses en un año o bastan 2 meses de atraso, y les pediría que nos ciñéramos a eso. Sí, pero Senador Elizalde. yo creo que habría unanimidad para aprobar la segunda indicación, porque dice 3 meses consecutivos o de 3 meses en un periodo de 6 meses en un año. No se entiende eso de 6 meses en un año. O sea, ¿son 3 meses en un año o son 3 meses en 6 meses? pero No, pero no. Es anterior. No, es el anterior. 3 meses consecutivos o de 3 meses en un periodo de 6 meses en un año. Ok. Eso es ilógico. Yo quiero proponer que nos Eso es lo que quedemos se con la consultó, redacción ok. del Senado, que, No, pero que borrando admite uno- un poco más de holgura. Sí, pero borrando en un año. O borrando 6 meses. No, en la fase final. es que lo del año estaba en la Cámara, no en el Senado. No, está en el Senado. Eso está mal redactado. O son 6 meses, los 3 meses, que no son consecutivos. 3 meses consecutivos, o de 3 meses en un periodo de 6 meses en un año. O sea, o son 6 meses o en un año. consecutivos en 6 meses. Entonces está bien lo de la Cámara, que suprimió lo del año. Sí, pues, de toda lógica. Entonces es más coherente la redacción de la Cámara. Sí, en esa parte sí. O sea, se deja 6 meses o se deja un año, pero 6 meses en un año no se entiende. No, porque son, presidente. Por favor, senadora. Lo que yo entiendo es que se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago, cuando haya falta de pago, de 3 meses consecutivos en un periodo de 6 meses, o de 3 meses no consecutivos en un periodo de un año, que eso no es lo que lo dice, pero es lo que quisieron decir. No, porque los consecutivos son consecutivos. Sí, pues son 3 meses. Los consecutivos no es en referencia ni a 6 meses, ni a un año, ni a 10 años. Son consecutivos, o sea, 3 meses pegaditos. 3 meses seguidos. Esos 3 meses pegaditos no tienen, no exigencia requieren adicional. referencia exigencia a un plazo distinto de tiempo. 3 meses consecutivos. Lo consecutivo 6 meses. es consecutivo. Entonces y no- Pero dice, 3 meses consecutivos, 3 meses o 3 consecutivos, meses no consecutivos en un año. o de 3 meses no consecutivos, dice, en un periodo de 6 meses en un año. Entonces, o es en 6 meses Borra el o es en periodo un de 6 año. meses. Borra el periodo Le de voy 6 a meses. ofrecer la 3 meses palabra consecutivos al son en el profesor periodo de un año. Maldonado, que siempre nos ilustra muy bien. Gracias, presidente. Sobre lo primero, la verdad es que no hay que olvidar que estamos hablando de la administración provisional, que es una medida súper excepcional para asegurar continuidad del programa sin colocar en riesgo su ejecución en relación a los niños particularmente. Por tal que el tema de la constatación de la falta de pago de las cotizaciones, evidentemente lo va a evaluar el director regional en forma previa. Y si ellos mismos no han transferido la subvención, se exponen a que en la reclamación del procedimiento correspondiente el Tribunal de Justicia le rechace la administración provisional, de modo tal que esa evaluación respecto de si quién pagó y si es imputable o no está bastante bien garantizada. La pregunta, como decía usted, es si le vamos a permitir al director regional pedir esta administración provisional con 2 o con 3 meses inicialmente. Esa es la primera, y lo demás no está en riesgo en el Eso fondo. es. Y en relación a lo último, claro, había un déficit de redacción en el texto del Senado que corrige la Cámara de Diputados aprovechando de modificar los 3 en el periodo de un semestre. Como tal que ahí la Comisión tiene que tomar la decisión si va a pedir 3 en un semestre o 3 en un año. Y en lo demás se acomoda la redacción. Pero la confusión emana de que efectivamente el texto del Senado había mencionado, por error, las dos referencias. Así Entonces es. habría que someter a votación esos 2 puntos nomás, presidente. Gracias, profesor Maldonado, como siempre muy claro. Póngale 3 meses. Diputado Maya. Sí, podríamos dejar los 3 meses consecutivos y eliminar en un año. No, pero al revés, presidente. No, 3 3 meses Senadora consecutivos o no, en un año. 3 3 meses consecutivos o no, 3 meses en un año. 3 meses consecutivos o no en un año. Pues a lo mismo el consecutivo. No es lo mismo, y no voy a decir... En un año calendario, para que no digan que te es que no pasáis es de lo un mismo. año a porque otro. Supongamos que no se paga 3 meses consecutivos. Hay que esperar que se cumple el año para recién tomar una acción. No, 3 meses consecutivos sí. es motivo más que suficiente para que se adopte la medida, porque nada justifica, habiendo pagado el Estado, No, en eso estoy de porque a ver, acuerdo, sí. aquí el Estado transfiere al prestador, Habiendo pagado. y el prestador tiene que, lo primero que tiene que hacer es pagar remuneraciones y leyes sociales, y el prestador no está haciendo eso, basta 3 meses consecutivos y punto. 3 meses consecutivos. Y lo otro,
son 3 meses no consecutivos en un periodo de 6 meses. El año no es un año calendario. Si dijera año calendario, sería de 1 de enero a 31 de diciembre. Los 6 meses o el año son 6 meses móviles o un año móvil desde el primer incumplimiento, desde la primera mora, porque si no iría año calendario. Si dijera año calendario sería de 1 al 31 de diciembre. Por tanto, el año se va corriendo y los 6 meses. Entonces, hay que decidir entre un año o 6 meses. Y una posibilidad de mantener los 3 meses, como dice el presidente, para que fuera una situación suficientemente grave. Eso. ¿Les parece? ¿Qué cosa? Muy bien. 3 meses. 3 meses. 3 meses. ¿No? Eso lo tengo claro. Y eliminando la referencia al año, porque enreda más que da certeza. Ya, listo. Entonces, perdón, presidente, pero 3 meses consecutivos o no, en un periodo de 6 meses, si tendría que dar la reacción de ese Sí. Perdón, señor. A ver, escuchen para que todos tengan claro. Perdón, para total claridad de la norma. La norma quedaría pago de 3 meses consecutivos o no. Sí. Estoy leyendo lo que dice la norma. En el pago de 3 meses consecutivos o no, en un periodo de 6 meses. ¿Esa es la idea? Senador Elizalde. Debería decir, pago, estamos hablando, mora total o parcial. ¿Ya? O sea, basta con el pago a algunos trabajadores para que estén en mora. En el pago de 3 meses consecutivos o de 3 no consecutivos en un periodo de 6 meses. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, Años que no escuchaba Sí, tanta sí, lucidez. oye, no. Muy bien. Sí, presidente. Solo dejar de manifiesto la discusión que si el Estado pagara dentro de plazo, esta discusión tendría poco sentido. Pero que el problema que tenemos es que partimos de la lógica de que el Estado incumple la ley. Y eso es una situación grave que damos por hecho, lo encontramos normal, pero lo que estamos hablando aquí es que la primera parte de la discusión es que si la causa imputable era o no el atraso del Estado. Ya partimos de la base que el Estado está pagando mal. Entonces creo que también es esto nos obliga, no es para ahora, pero entender de que al privado le exigimos, al pago de las pymes le exigimos, pero al Estado como que una manga ancha que no pasa nada. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Por eso aprobamos el pago a 30 días sin letra chica. Muy bien. Continuemos, por favor. Diputado Coloma está aprobando, ¿no es cierto? Señor presidente, hay que partir ahora a la página 67. Ustedes allí ven el artículo 43 y en el inciso primero de ese artículo 43, que ya figura la modificación en la página 67, vuelta, aparece solo una enmienda de referencia legislativa por parte de la Cámara de Diputados, que bueno, que se entiende aprobada. Misma situación del inciso segundo y cuarto. Referencia aprobada. Luego el artículo 45, señor presidente, que está en la página 69. Supervisión. Esta norma, artículo 45, digo, página 69. En el primer trámite constitucional, el Senado estableció la siguiente norma. Artículo 45, supervisión. El servicio supervisará los programas para la ejecución de las medidas y sanciones aplicadas conforme a lo establecido en la ley número 20.084, respetando siempre las condiciones dispuestas en el contrato celebrado con el respectivo organismo acreditado. La Cámara de Diputados incorporó, antes del punto de aparte, la siguiente frase:
con especial énfasis en los derechos humanos de los sujetos de atención, en el objeto del servicio, sus principios y en lo que instruya el modelo de intervención. Sí, es un poco lo que señalaba la senadora Sberger algunas sesiones atrás, de que siempre tendemos los parlamentarios a incorporar elementos que ya están garantizados en la Constitución y las leyes. Es evidente que tiene que tener especial énfasis los derechos humanos, no se entendería que no lo fuera así. Y es así no por el hecho de incorporarlo en esta norma, es así porque está garantizado en tratados internacionales, está garantizado en la Constitución, está garantizado en distintas normas que sirven de base también para esta ley, presidente. Yo entiendo que muchas veces se dice lo que abunda no daña, y yo ahí comparto lo que señala el diputado Coloma, que dijo también en la sesión anterior, a veces lo que abunda daña, porque pareciera ser que si no lo ponen, no habría ese especial énfasis quizás en otras normas donde no se va a incorporar, presidente. Entonces, hay que asumir que estos elementos ya están incorporados en nuestra legislación, presidente, y no incorporarlos en cada norma, porque cuando no lo pongamos, vamos a creer, o jurídicamente se puede interpretar, con que este énfasis no se tiene que tener. Eso, presidente. Nos quedamos entonces con el texto del Senado. Muy bien, porque armoniza mejor. Sigamos. Gracias, diputados y senadores. Señor presidente, este mismo artículo 45, en el inciso segundo, la Cámara de Diputados incorporó antes del punto y aparte la siguiente expresión: fijados por el servicio. La norma del Senado dice: la información que emane de la supervisión servirá como insumo para los lineamientos de gestión de calidad en el sistema de acreditación de organismos externos y en la elaboración y reformulación de los estándares de calidad exigibles a cada programa. Fijados por el servicio, dice la Cámara de Diputados. Porque hay algunos estándares que fijamos aquí en ¿Nos quedamos con el Senado? Sigamos. Señor presidente, enseguida hay que ir al artículo 47, estamos en la página 71 del comparado. El artículo 47 dice: supervisión de programas de medio libre. La supervisión de los programas de medio libre se efectuará por la respectiva dirección regional y deberá contemplar de manera integral los aspectos financieros y técnicos. La Cámara de Diputados incorporó, antes del punto y aparte, la siguiente frase: con especial énfasis en el respeto a los derechos humanos de los sujetos de atención, los principios establecidos en esta ley y en lo que instruya el modelo de intervención. Después lo vemos con el secretario. Muy bien, rige el texto del Senado. Senador Elizalde. No, yo no tengo ninguna. Es que mientras fui a hacer algo personal, tenemos un problema con los 6 meses. Porque en rigor debería ser o 3 meses no consecutivos y punto. Porque si dentro del plazo de 6 meses, 3 no consecutivos, cae en la causal. Pero dentro del plazo de 1 año, 2 años, 3 años, se entendería que no cae en la causal. O sea, si en el mes de enero el empleador se niega a pagar las contribuciones profesionales todos los años, no son 3 consecutivos, son 3 no consecutivos, pero en un plazo superior a 6 meses. Entonces, eso habría que precisarlo con la Secretaría. Sí, facultamos a la Secretaría para hacer la precisión en la redacción. Así se acuerda. Continuamos, señor secretario. Ese queda menos estricto que 1 año en ese sentido. Señor presidente, en este mismo artículo 47, sus señorías tienen allí en el comparado, página 71, la página 71 vuelta o 72. Pues bien, en esa página 71 vuelta 72 aparecen los incisos sexto, séptimo y octavo nuevos que la Cámara de Diputados ha propuesto para este artículo 47. Dicen estas normas: si con motivo de la supervisión se tomare conocimiento de una situación de vulneración de derechos que fuere constitutiva de delito,
Los funcionarios del servicio deberán dar estricto cumplimiento a la obligación dispuesta por el artículo 175 del Código Procesal Penal. La misma obligación regirá para los directores o responsables de los proyectos y los profesionales de los organismos acreditados que den atención directa a los sujetos de atención del servicio, quienes deberán denunciar, dentro del plazo de 24 horas, esta situación a la autoridad competente en materia criminal. En los casos señalados en el inciso anterior, así como en aquellas situaciones que, sin ser constitutivas de delito, hagan necesaria una medida judicial a favor de los sujetos de atención del servicio, los funcionarios del servicio, directores o responsables de los proyectos y los profesionales de los organismos acreditados deberán, dentro del mismo plazo establecido en el inciso precedente, poner los antecedentes en conocimiento del tribunal con competencia en materias de familia que corresponda. Respecto a la obligación de denunciar al Ministerio Público. Claro, finalmente tiene una coda la propuesta de la Cámara de Diputados, que es un inciso final que dice: la denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. Perdón, ¿puedo hacer una? Senador Elizalde. Esta norma tendría sentido si es que se agregara a quienes no son funcionarios públicos. A los acreditados. Sí, pues. Los acreditados. La segunda parte. Y la segunda parte dice: los casos de la elección anterior, así como en aquellas situaciones, una medida judicial. No, en la segunda parte del inciso. Pero la supervisión siempre la hace el servicio, la hace el Estado. Sí, pero yo creo que habría que establecer una norma de obligación de denuncia para los acreditados, porque... A ver, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, efectivamente, presidente, el mismo inciso, la segunda parte después del punto seguido dice que la misma obligación regirá para los directores y responsables de los proyectos, que esta era una obligación que estaba regulada actualmente en la ley 20.032 de subvenciones. Como esa ley se deroga para el funcionamiento de este servicio, hay que establecer esa obligación entonces dentro del cuerpo del proyecto. Ya, o sea, hay que incorporarla. Presidente. Senadora Vesper. Sí, pero ahí debiera empezar este inciso nuevo, no en la parte anterior. O sea, un poco ustedes que la misma obligación que tienen los funcionarios públicos establecida en el 175 del Código Procesal Penal regirá para los directores y responsables de los proyectos profesionales, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué vuelve a repetir todo referente a los funcionarios públicos? Sí hay que incorporar la norma respecto de quienes trabajan, de las organizaciones, personas jurídicas o naturales y de quienes trabajan con ellos. Gracias, senadora Gaspar. Yo quiero dar una opinión porque, a mi juicio, la propuesta de la Cámara es un aporte. Primero, por lo que acaba de señalar la representante del Ejecutivo, la jefa del Departamento de Organización Social, señora Macarena Cortés, sino que porque creo que el concepto de vulneración de derechos tiene que ver con la especialidad del servicio. Creo que, o sea, no es solamente un hecho constitutivo de delito común y corriente. Se le pone el apellido vulneración de derechos. Yo creo que es un aporte que en este momento no está. Diputado Londo. Presidente, a ver, un poquito la línea de lo que señalaba la senadora. La obligación para los funcionarios públicos está, y usted bien dice que hay una connotación especial al decir vulneración de derechos, pero esa vulneración de derechos tiene que ir acompañada de ¿cómo se llama?, de una acción constitutiva de delito. Por lo tanto, no es cualquier vulneración de derechos, tiene que ser constitutiva de delito, y como es constitutiva de delito, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar de acuerdo al 175 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, lo más lógico sería incorporarlo para aquellos que no son funcionarios públicos, esto es los organismos acreditados, y además, que yo no veo acá, es a las personas naturales, que no estando en organismos acreditados sí pueden prestar estos servicios y que ya lo incorporamos a lo largo del proyecto, que yo por lo menos no lo veo incorporado en ninguno de los dos incisos. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Leonardo Soto. Presidente, yo creo que la norma está bien planteada. El inciso sexto establece claramente cuál es el proceder cuando con motivo de una supervisión se tomare conocimiento de hechos que
son situaciones de vulneración de derechos de sujetos de atención. Ante eso, la norma divide, el inciso sexto, la conducta respecto de los funcionarios del servicio, y ahí hace una referencia al artículo 175 del Código Procesal Penal. Y en la segunda parte del mismo inciso hace una referencia a los que no son funcionarios, sino que son directores o responsables de los proyectos y los profesionales de los organismos acreditados. Ante ello extiende la obligación, siendo particulares probablemente, le extiende la obligación del funcionario público. Y en el inciso siguiente se establece la situación respecto de vulneraciones de derechos que no son constitutivas de delito, que es una innovación. Se trata de una supervisión que deja constancia que hay vulneración de derechos, pero sin ser delito. Y ahí también establece con claridad cuál es la conducta de los funcionarios del servicio, así como también de los organismos acreditados, y los obliga a hacer la misma denuncia. Y como son tantos los obligados a hacer denuncia, y eso está bien, porque estamos hablando de vulneración de derechos, hay una norma de clausura final que me parece muy correcta, que dice que cuando uno de los obligados, que son casi todos, en este artículo, realiza la denuncia, se exime al resto. Entonces yo creo que es una medida, es una norma que está bien planteada, protege el interés del sujeto de atención y establece con claridad cuál es la conducta de todos los actores del sistema público y privado frente a la vulneración de derechos que aparece en una supervisión. Gracias, diputado. Senadora. Presidente, yo insisto que el inciso sexto, la primera parte, no solamente es repetitiva, sino que acota la obligación funcionaria. Dice, si con motivo de la supervisión se tomare conocimiento de una situación de vulneración de derechos que pueda constitutiva de delito. El funcionario público tiene en cualquier circunstancia, en su calidad de funcionario público, que tome conocimiento de un hecho que puede constituir delito, tiene la obligación de hacer la denuncia. Acá la están solamente circunscribiendo a que tomara conocimiento de ese hecho con motivo de la supervisión de su pega. Él puede puede haber ido pasando por afuera de un establecimiento y ver cómo maltrataban a un niño. Pero ahí no lo estaba supervisando, iba pasando por fuera. También soy funcionario público, también tengo, en ese caso, la obligación de denunciar el delito. Y aquí se está solamente acotando a cuando estén en supervisión. Puedo haber ido a algo en horario funcionario y veo eso, tengo la obligación de hacerlo. No solamente cuando voy a supervisar o a fiscalizar, entiendo yo. Gracias, senadora. Bueno, yo creo que el tema es opinable. Algunos pensamos que lo de la Cámara es un buen aporte, un buen complemento a la norma de supervisión. Otros estiman legítimamente que no. Les sugiero que votemos el texto de la Cámara. Señor secretario. Pero, presidente, ¿por qué? Diputado ¿Por qué no lo podemos arreglar? Diputado Coloma. Sí, presidente, muchas gracias. Yo comparto, a mí me gusta el texto de la Cámara, pero no la primera yo parte, si el resto comparto está bien. la opinión de la senadora Evans-Speriger. Ya. Entonces, ¿qué pasa si inicialmente dice si con motivo de la supervisión se tomare, y nosotros dejamos si se tomare conocimiento de una situación de vulneración? Que no diga que es con motivo de la supervisión. Entonces, cualquier funcionario público que tomare conocimiento de una situación de vulneración de derechos que fuera constitutiva de delito, y con eso se evita que la persona que toma conocimiento de un delito pueda llegar a decir que lo hizo fuera de su motivo de supervisión. Y en ese caso, yo comparto todo el resto de la indicación, pero si le sacamos con motivo de la supervisión, creo que con eso queda... Como no estoy haciendo una Le voy a ver la opinión al Ejecutivo. Lo que pasa es que estamos dentro del párrafo precisamente de la supervisión. Y esto está dentro del artículo 46, que se refiere a la supervisión de centros privativos de libertad regulados por la ley 20.084. Entonces, pero si no, por eso es que hay que hacer referencia a la supervisión. Presidente. Bien, si pueden haber distintas opiniones, senadora. Está bien. No, presidente. Diputado. Sí, presidente, yo creo que estamos entrando al corazón de lo que han sido todas las denuncias de vulneración de derechos históricas de niños y adolescentes del Sename.
Aquí ha habido, y esa es la denuncia que existió en varias comisiones investigadoras, una cierta pasividad del sistema frente a denuncias que aparecían en toda clase de informes, en toda clase de supervisiones. Había muchos funcionarios que miraban para el techo y no tomaban ninguna medida, y que todo esto reventó en las crisis que hemos conocido, con acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema, etcétera. Todo eso tiene una reacción. La reacción es establecer estas exigencias de denuncia, tanto a tribunales en materia penal cuando son constitutivos de delito y a tribunales de familia cuando no son constitutivos de delito. Y la obligación se establece con mucha claridad. Habiendo vulneración de derechos, apareciendo en un informe que es el corazón del funcionamiento del sistema, estos informes de supervisión, aquí están las conductas de todos los funcionarios, tanto públicos como privados. Yo no veo cuál es el problema. Gracias, diputado. Senadora Bensberger. Presidente, es que, a ver, nadie está en desacuerdo desde la segunda parte, al menos yo, desde la segunda parte del inciso sexto en adelante. Estoy de acuerdo con cómo se reglamenta cuando no es constitutivo delito, estoy de acuerdo que la obligación se le extienda a las personas jurídicas y personas naturales acreditadas. Con lo que no estoy de acuerdo es con repetir en el inicio una norma. Usted dice, es que aquí estamos en supervisión. La cota es la supervisión. Los funcionarios el día de mañana pueden decir, solo cuando esté supervisando tengo la obligación de denunciar. Si usted no lo pone entonces o el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos en otro artículo, podrían decir solo cuando vaya a supervisar tengo obligación de denunciar. Eso es lo que pasa cuando repetimos en algunas partes normas que existen ya en general. Los funcionarios públicos de este servicio van a tener la obligación de denunciar esta vulneración de delitos, de eventuales delitos, en la supervisión de un organismo o en cualquier minuto que estén ejerciendo su función de tal. Eso es lo que estoy diciendo. Gracias, senadora. Senadora Elizalde. Yo creo que aquí hay varias cosas, porque habría que ver bien la redacción. En primer lugar, efectivamente, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar, de acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal. ¿Y el estatuto mismo? Ahora, eso no se aplica necesariamente a los funcionarios que están contratados bajo la modalidad de honorarios, que no son pocos, y que no son técnicamente funcionarios públicos, y por tanto habría que ser extensiva esta obligación también a los de honorarios. Y a mi entender habría que hacer extensiva esta obligación también a los privados que trabajan, y con mayor razón los que fiscalizan o los que son directivos de los organismos acreditados, porque hay un bien superior aquí por el cual hay que velar. Y por tanto, yo creo que el sentido de la norma es que hace extensiva esta obligación también a los privados, entendiendo que los sujetos de protección o de cuidado son menores de 18 años. Senador, pero eso está, dice No, los déjeme terminar, profesionales presidente. de los organismos acreditados. Ahora, dicho lo anterior, a mi entender, esta norma solo hace aplicable el artículo 175 y no las consecuencias del incumplimiento, porque la sanción penal está establecida en el artículo 177 y que hace a su vez aplicable el artículo 494 del Código Penal. Porque, ¿qué es lo que dice el Código Procesal Penal? Dice quiénes deben denunciar. El artículo es el 175, el 176 dice cuál es el plazo para denunciar, que son 24 horas, hace una excepción de los que son, no sé, alguien que viene en una embarcación o en un avión porque tiene que esperar a aterrizar o llegar a puerto, y desde ahí se cuentan las 24 horas. Y el artículo 177 hace aplicable la pena prevista en el artículo 494 del Código Procesal Penal. A mi entender, automáticamente se establece aquí la obligación, pero no la pena, a quienes no son funcionarios públicos, para que quede claro lo que estamos legislando, porque no es suficiente la referencia al 175 para que se aplique la pena asociada a este incumplimiento. Eso es todo cuanto puedo decir. Gracias, presidente. A ver, para que alcancemos a votar esto. La otra posibilidad es votar por separado el primer párrafo. Es decir, el párrafo que dice, si con motivo de la supervisión hasta el artículo 175 del Código Procesal Penal, que es lo que la senadora dice está de más, puedo votarlo aparte. Le doy la palabra al Ejecutivo. Tenemos una propuesta. Muy bien, Sí. me gusta eso. Presidente, efectivamente, la idea no es restringir la obligación de denuncia que está establecida por ley para los funcionarios públicos. Entonces, tal como se planteó
quizás borrar la referencia con motivo de la supervisión para que no exista ninguna interpretación errónea respecto de la limitación de la obligación de denuncia. ¿Ya? Y respecto de lo que planteaba Perdón, el ¿cómo quedaría entonces? Porque tenemos que... podría ser si se tomara conocimiento de una situación de vulneración de derechos que fuera constitutiva de delito, o sea, solamente hacer la referencia a la aplicación del artículo 175 sin cambiar o sin que se pudiera interpretar que fuera restringida, ya que es yo creo que lo relevante que se ha puesto en la discusión. Entonces, borrar la referencia a la supervisión. Y respecto de lo último que se planteó, la frase final, cuando se señala que esta situación que debe informarse esta situación a la autoridad competente en materia criminal, tenía por intención hacer aplicable la sanción, y eso se podría establecer expresamente para que tampoco quedara duda. Ya, le voy a pedir al Ejecutivo que para la próxima sesión traiga una propuesta. Senadora. Una cosa que me quedó en duda lo que decía el senador Elizalde respecto a los funcionarios honorarios del servicio. Efectivamente, en la administración pública ellos se van a regir por las normas establecidas en su contrato. Entonces, a lo mejor ahí sí lo que se podría poner es un inciso que señalara que los funcionarios honorarios contratados por el servicio deberán tener una cláusula obligatoria en sus respectivos contratos que les haga aplicable la norma establecida en el artículo, creo que es el 10 del Estatuto Administrativo o el 175 y siguientes del Código de Procedimiento. O sea, ellos sí no están. O sea, no basta que diga profesionales de los organismos acreditados porque pueden no pertenecer a un organismo. Eso. No, porque el servicio puede tener él, no como organismo acreditado, sino que él dentro de su servicio tiene la posibilidad de contratar también a una persona honoraria. Por eso. A esa persona no le rige esta norma si no está en su contrato. Gracias, senadora. Senador Elizalde. Sí, yo creo que lo mejor es que el Ejecutivo traiga una redacción bajo el siguiente criterio. Primero, queremos que esta obligación sea extensiva más allá de los funcionarios públicos. Primer punto. Segundo punto, queremos que eventualmente se aplique la sanción penal. Pero al aplicarse la sanción penal hay que ser muy estricto en el lenguaje respecto a quiénes son los obligados a denunciar. Porque si hay problemas de interpretación, al final eso genera un problema de incerteza que en materia penal es desastrosa. Entonces creo que lo mejor es que el Ejecutivo traiga una propuesta de redacción para la próxima. Muy bien. Diputado Lonto. Muy breve, presidente. En la misma línea del senador Elizalde, yo creo que lo que tiene que quedar claro, primero, es que el deber de denuncia es para no solamente los funcionarios públicos que están en el estatuto administrativo, por lo tanto no es necesario ponerlo, porque eso trae aparejada generalmente una sanción administrativa. El 175 establece un catálogo muy taxativo de quienes estén obligados a denunciar y que van a tener una sanción penal aparejada, que es la que señalaba el 177 o 176. Por lo tanto, hay que hacer extensivo también a los funcionarios públicos y los organismos acreditados y personas naturales, más los directores responsables de los proyectos, etcétera. Ello hay que hacerle extensivo el 175, pero la sanción administrativa ya queda comprendida dentro del Estatuto Administrativo, por lo tanto no es necesario ponerlo. Acá hay que hacer extensivo el 175 a aquellos que no están contemplados en esa norma, presidente, sin perjuicio de la sanción administrativa del Estatuto Administrativo, estando además a favor de lo que establece el inciso segundo, que yo creo que en eso no deberíamos tener mayores complicaciones. Eso. Gracias, diputado. Senador Araña. Presidente, muy breve por la hora. Yo creo que aquí hay que simplificar la discusión. El tema de los funcionarios públicos está sumamente resuelto en el Estatuto Administrativo y Código Procesal Penal, y lo más sensato es que lo saquen y que haya un estatuto especial respecto a los particulares. Ese es el tema. Así es. Que hay donde entran las personas honorarios. Exactamente. Lo pasa muy breve, presidente. Yo estoy de acuerdo con el senador Araya, pero lo que pasa es que el 175 establece un catálogo muy específico de funcionarios públicos. Entonces, en ese catálogo específico, por algo fue específico, porque hay ciertos funcionarios que no los contemplan. Entonces, para quedar precavido aquello, es incorporarlos a todos dentro del 175 para no correr el riesgo de que el 175, dejándolo a secas, no contemple esos funcionarios. Eso, presidente. Senador Elizalde. Lo que pasa es que el 175 dice, denuncia obligatoria, estarán obligados a denunciar, letra B, los fiscales y los demás funcionarios públicos. Ya, y los demás empleados públicos, ¿se entiende? Todos los funcionarios públicos, o todos los empleados públicos. Es más amplio que funcionario público. Empleados públicos, porque son empleados públicos, ¿sí? Exacto. Los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y especialmente en su caso los que notaren la conducta ministerial de su subalterno. Entonces, en rigor, el B lo hace súper amplio, el B actual.
Porque es todo delito del cual yo tomo conocimiento en el ejercicio de mi función. Eso es bien importante, porque si un funcionario público toma conocimiento de un delito cualquiera, se volvería loco, porque los delitos de acción pública, imagínense que uno por las noticias se enteró que hay un robo, el funcionario público no tiene que denunciar ese robo, porque no tiene que ver con su función, con su empleo, es el ejercicio de sus funciones, ahí es donde se hace la diferencia. Porque si no, los funcionarios públicos estarían, imagínense que lo estuviéramos sancionando penalmente, porque la sanción es penal, al 494 del Código Penal, porque no hacen denuncias de delitos en genérico, no. Son aquellos que toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Y no solo se refiere a los directivos, sino que son todos los empleados públicos que, como dice el senador Raya, es más amplio que funcionario público, entiendo yo. Bueno, pero que el Ejecutivo trabaje la propuesta. Lo que pasa es que la letra B está circunscrita a los fiscales y demás empleados públicos. Entonces, mi duda es que al decir empleados públicos en el contexto de los fiscales esté circunscrito solamente al tema de las fiscalías y no de todos los empleados públicos o funcionarios públicos de todos los servicios. Porque tendría que haber dicho los funcionarios públicos de los órganos de la administración del Estado en general y de los organismos autónomos. Pero en este caso está circunscrito. ¿Y por qué entonces, si fuera así, como dice el senador Elizalde, después hace la distinción en la letra D? Dice, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas, jefes de establecimientos hospitalarios, uno entiende que son funcionarios públicos, habían quedado comprendidos en el B. No era necesario decir los jefes de establecimientos particulares. Después dice, coma clínicas, hace la distinción. Es que ahí están, lo que pasa es que... Dice, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares, hace la distinción. Entonces, si hubieran quedado comprendidos dentro de la letra B, no es necesario decirlo. Por algo queda comprendido dentro de la letra B al hablar de los fiscales y demás empleados públicos. Esa es mi única duda, presidente, porque si fuera así como dice el senador Elizalde, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que el caso, de los hospitales, son los hospitales y clínicas, y después están los establecimientos educacionales, y ahí se incorporan los privados. Un director de clínica que toma conocimiento de un delito está obligado a denunciarlo, aunque sea privada. Y el hospital también dice o de clínicas particulares. Sí, los jefes de establecimientos hospitalarios son funcionarios públicos. No todos. Hospital clínico. Están todos los hospitales que tienen antiguamente la iglesia. Bueno, entonces muy bien. Está bien. Bueno, hemos llegado a la hora de término de esta sesión. Yo solamente quiero señalar lo siguiente. Nosotros vamos en la página 73 del comparado. 804. Tenemos 241 países. El proyecto está con suma urgencia, lo que comparto, porque no hay nada más importante en términos de reinserción y de seguridad ciudadana que este proyecto, que además modifica la ley de responsabilidad penal de adolescentes. Pero estamos avanzando muy poco. Entonces, yo de verdad voy a tener que citar a una sesión más extensa la próxima semana y les pido que vayamos votando, votando entre la propuesta de la Cámara o la propuesta del Senado, y si hay propuestas concretas para solucionar las divergencias entre ambas cámaras, se presentan, se hacen presentes, pero de verdad no podemos volver a rediscutir todo el proyecto. Este proyecto está en último trámite. Ya pasó el trámite de ambas cámaras, tercer trámite, estamos en comisión mixta. La mixta es para resolver las diferencias entre ambas cámaras. Entonces, yo con el secretario tenemos la ingrata labor de dar curso progresivo a la tramitación del proyecto, y en ese sentido valoro el perfeccionismo que ha inspirado a los miembros, pero vamos a tener que avanzar más rápido, senadora. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Recording stopped.